¿Ya estamos? Dale. Bueno, bienvenidos todas y todos a la segunda sesión del Seminario de Historia Conceptual desde Chile. Em, Quiero partir agradeciendo, como siempre, a quienes nos apoyan en esta iniciativa que está recién comenzando, la Universidad de Chile, a la Cátedra Eduardo Cavieres, al Taller de Estudios Latinoamericanos, por supuesto a Concepta, quienes nos están apoyando con esta iniciativa. Y nada, agradecer la presencia de quienes están aquí acompañándonos el día de hoy en esta sesión. El día de hoy nos acompaña Julio Vera Castañeda. Julio es doctorante en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Y el día de hoy nos va a presentar un trabajo muy interesante que tiene relación con su trabajo de tesis doctoral, el cual lleva por título La naturaleza como concepto político, las historias naturales de Nueva España de la primera modernidad, 1570-1618. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Julio y aprovecho de agradecerte por tu presencia en este seminario. Sí, gracias Francisco. Espero que se escuche bien. Se ve bien la presentación, ¿cierto? Sí, ya bacán. Sí, sí, se ve bien, te escuchas bien. Eh, bueno, ya buenas tardes a todos, todas, todes. A Francisco quiero partir agradeciendo por la invitación a participar de este seminario que tengo entendido lleva muy poquito y bueno, toda la gente del equipo que lo hace posible, a los asistentes, a los conocidos. Saludos a Matías y a Samuel, los veo ahí conectados. Em, Y eso, lo que voy a presentar ahora, como bien mencionaba Francisco, son algunos avances bien conjeturales respecto a mi tesis doctoral en curso, que lleva por título La composición de la naturaleza en Nueva España, actores, política y mundos socionaturales en la modernidad temprana, 1570-1618. Obviamente me equivoqué y acá quedó 1580, pero bueno, es una década anterior. Una cuestión relevante que declarar es que esta no es una tesis de historia conceptual propiamente tal, en una tesis que se inscribe en el marco de la historia de los saberes, en la Histoire du Savoir, en la tradición francesa o en la History of Knowledge, la tradición inglesa, pero que de todas formas se nutre de algunos elementos de la historia conceptual que justifican la problematización que presento en esta investigación. En honor al tiempo, ahí sí, he dividido la presentación en tres partes. La primera dice relación con los desafíos que impone aproximarnos a la naturaleza como problema histórico y su aproximación teórica. En un segundo lugar, abordar el problema de las huellas documentales, que constituyen la fuente de esta investigación, a las que provisoriamente llamaré historias naturales, y lo que eso puede significar en el periodo de estudio. Y por último, algunos fragmentos de estas huellas en relación a la hipótesis de la ponencia, que es comprender los usos del concepto de naturaleza en una clave política. Durante la segunda, partamos por el primer punto, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XVI, principalmente el último tercio, Nueva España fue un escenario significativo para para la producción de diversos conocimientos, digámoslo así, naturales sobre el territorio y desde el territorio americano. Esta práctica recurrente y representativa del esfuerzo hispano por comprender las características físicas del Nuevo Mundo queda de manifiesto eh, en estas distintas obras, ¿no? En primer lugar, en los manuscritos naturalistas producidos en el Colegio Tlatelolco, me refiero al Libelo Medicinal Invocindorum Herbis, compuesto por Martín de la Cruz y Juan Badiano en 1552, la impresión de la ópera medicinalia de Francisco Bravo, en algunos segmentos bastante extensos de la historia general de las cosas en Nueva España y Sahagún, cuya versión final se data más o menos en 1577, la historia natural de Nueva España, Francisco Hernández, que encabeza la primera expedición científica a lo largo de la década de 1570, en las relaciones geográficas de Nueva España, que se despliegan a lo largo del territorio en expansión entre 1568 y 1585, pero también en el resto de impresos que comúnmente se han denominado médicos o historias naturales, como la suma y recopilación de cirugía de Alonso López de Hinojoso, el Tratado Breve de Anatomía y Cirugía, que se reimprime después como Tratado Breve de Medicina de Agustín Farfán, en Problemas Secretos y Maravillosos de India, Juan de Cárdenas, y también
en el repertorio de los tiempos, Historia Natural de Nueva España, de Enrico Martínez, y en el sitio Naturaleza y Propiedad de la Ciudad de México, de Diego Cisneros. Todo este conjunto de obras, como bien han sugerido la historia de los saberes y los conocimientos en las últimas 2 décadas, hay que entenderlas como producto de iniciativas políticas, económicas y religiosas heterogéneas, cuyo desarrollo, discontinuo y contingente, se desplegó por medio de diferentes redes de actores, espacios y objetos. En este corpus convergen, por ejemplo, los intereses epistemológicos de la corona, particularmente de la Casa de la Contratación y el clima intelectual de la corte, el escenario de Nueva España y las prácticas que hoy llamaríamos científicas, desplegadas más o menos de manera espontánea, que tienen como centro de operación la Ciudad de México, prácticas relativas a la conquista espiritual, principalmente de la mano de los franciscanos y posteriormente de los agustinos y los jesuitas, pero también de los intereses de la Universidad de México, que se funda en 1554, el Tribunal del Santo Oficio y, cómo no, los intereses comerciales de los impresores. A esta compleja dimensión social hay que sumar un contexto de indeterminación epistemológica relevante respecto al orden del conocimiento durante el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? En ella la aproximación a la naturaleza, más que un programa delimitado del saber, constituía un lugar de enunciación desde el cual participaban diversos discursos y disciplinas como la medicina, la filosofía natural, la astrología, la teología, la ética y la historia. Esta aproximación a la naturaleza desconoce la división disciplinar entre ciencias humanas y ciencias naturales, construida posteriormente durante el siglo XIX, pero son además indeterminadas respecto a la propia fabricación del saber. Para este periodo, la división entre ciencia y otras formas de conocimiento no posee un ordenamiento institucional, ni en el plano epistemológico, ni mucho menos en las prácticas. Es a partir de esta suma de problematizaciones que la pregunta que cruza mi investigación es básicamente qué conforma y qué no conforma la naturaleza de Nueva España en el periodo señalado. Preguntarse qué consideran naturaleza o cómo definen el concepto de naturaleza los actores involucrados en la confección de estas obras permite, a mi juicio, profundizar en los mecanismos mediante los cuales se construye el conocimiento sobre el territorio de Nueva España y los seres que la habitan. Ahora bien, a raíz del debate abierto por Jorge Cañizares Guerra sobre la ciencia ibérica y el cuestionamiento a la narrativa eurocéntrica de la revolución científica, la historia de la ciencia en los últimos 20 años ha venido enfatizando la importancia de la cultura empírica desarrollada en el proceso de expansión europea a lo largo del siglo XVI, en particular las labores de la casa de contratación y la circulación de saberes y artefactos culturales entre Europa y América. Dentro de esa línea, los saberes naturales de Nueva España han ocupado un lugar de reflexión significativo sobre las culturas epistémicas desarrolladas en coexistencia de tradiciones hispanas e indígenas. Pese a que esta historiografía apuesta por una historia de los saberes abierto a las negociaciones que entablaron los diversos actores involucrados en su confección, gran parte de la dimensión analítica ha pasado por alto el problema discursivo del concepto naturaleza. Esta tendencia omite, por una parte, la invención del espacio y del territorio como un aspecto fundamental del programa colonial y de sus dominios transatlánticos, tal como lo sugirieron a mediados del siglo XX trabajos hoy clásicos como los de Edmundo Gorman o Antonello Gervi. Pero además, creo yo, que olvida que la forma en que se ha invocado la naturaleza en relación con la historia ha cambiado profundamente con el tiempo, al igual que las ideas sobre la naturaleza que cada generación reelabora para sus propias necesidades o conforme se han ido transformando las técnicas y perspectivas del campo historiográfico. Y es en este punto donde me quiero detener un momento. A la crítica seminal de Gerby en los años 70 sobre el vínculo entre eurocentrismo y el aparente reconocimiento de la naturaleza americana, se suma el trabajo de Clarence Glacken, quien señaló que ideas como naturaleza, entorno, medio ambiente son parte de un modelo y conceptualización específica entre muchas otras posibilidades. En esa misma línea pueden leerse los aportes del llamado giro ontológico en la antropología contemporánea, que han puesto en duda las certezas que forjó la modernidad sobre la naturaleza, ya sea en su encuadre antropocéntrico o racionalista. Destaca en ese sentido la obra estructuralista de Philippe Descola, para quien el naturalismo, como él denomina de las sociedades occidentales, que se configura entre los siglos XV y XVII, es histórico e inusual a lo que refiere a la insistencia de una distinción tan categórica y asimétrica entre los aspectos humanos y no humanos del universo. La búsqueda de alternativas en la naturaleza para enfrentar los desafíos ecológicos que impone el debate hoy muy de moda sobre el antropoceno ha provocado una relectura de la historia del concepto, evidenciando una trayectoria que puede resultar un poco inestable y bastante polémica. En primer lugar, nociones como naturaleza y cultura no representan dominios diferentes, sino que
pueden leerse como un mismo concepto que ha tendido a dividir a sujeto y objeto, distribuyendo roles específicos respecto a qué seres van a cumplir el papel de esa naturaleza para el sujeto y cuál es el de la conciencia para ese objeto, de este objeto, perdón. Por otra parte, el concepto de naturaleza posee una dimensión normativa intrínseca, por lo que se vincula con otras nociones como mundo natural, derecho natural o leyes naturales, cuyos usos han servido para definir leyes morales y llamar al orden a aquellos que se apartan de ellas. En tercer lugar, y de manera mucho más extensa y compleja, la naturaleza y sus usos, sus discusiones, forma parte de una trama histórica mucho más extensa de prácticas de clasificación, soportes materiales y valoraciones epistémicas que dieron forma a los debates políticos, teológicos e intelectuales que caracterizaron la constitución de la modernidad como proceso histórico. Es por ese motivo que, a diferencia del trato otorgado por la historia de las ideas de la naturaleza, a mí me resulta útil la propuesta de Koselleck de entender a la naturaleza como un concepto que se disputa en el campo social, ¿no? Entendiéndolo como factor índice de los conflictos políticos y sociales del pasado. Y acá remito a algunas ideas que me imagino que todos ustedes conocen. Como factor, los conceptos intervienen sobre elementos que condicionan la reproducción social, mientras que como índice informan sobre procesos históricos marcados por el mundo extralingüístico y la materialidad de la experiencia. Los conceptos en ese sentido atestiguan impulsos innovadores que registran o pueden iniciar nuevas experiencias, sin que esto signifique un reflejo tajante de la historia social. Los cambios en la realidad social pueden darse antes de esa transformación que es plasmada en un concepto, y del mismo modo es posible que algunos conceptos emerjan facilitando nuevas realidades. Del concepto naturaleza importa, por tanto, esbozar una genealogía de las conceptualizaciones que operan en un momento dado, puesto que ciertas nociones, ya en desuso, dejan huellas sutiles pero poderosas en los imaginarios posteriores, mientras que, en otros casos, la disputa conceptual actualiza y organiza de manera activa los significados abordados desde procesos sociales específicos. Para entender la dimensión contingente de los sentidos de la naturaleza y su disputa conceptual, al menos en el proyecto, yo me apropio de una categoría propuesta por Bruno Latour, la cual en un manifiesto que se llama el Manifiesto Composicionista del 2010, esa sería la traducción al español, y es una metáfora que plantea Latour en su preocupación por la catástrofe ecológica para pensar una relación más integral de la coexistencia entre humanos y no humanos. No obstante, el mismo Latour sugirió entender la naturaleza o la conceptualización moderna como un tipo de composición. En ese sentido, es que me resulta útil pensar esta metáfora como una herramienta hermenéutica para entender qué tipos de existencia, qué tipos de seres vivos se prefieren en contextos históricos y culturales específicos, entre otras cosas porque la misma palabra composición supone juntar un montón de elementos que se difuminan en, en la representación, ¿no? Solo para gran paréntesis, la categoría proviene del arte, la pintura, la música, el teatro, la danza, y se asocia con la coreografía, la escenografía, pero también con la idea de composta, debido a la descomposición de muchos agentes invisibles. Es por ese motivo que esta categoría permite enfatizar la operación misma que construye la relación entre los existentes que son producto de estas, eh, o sea, que construye la relación entre lo existente, a mi juicio, a expensas de interpretaciones estructuralistas que limitan los sentidos otorgados a la naturaleza, a las densas cronologías de los paradigmas o las epistemes. Por el contrario, tiene la ventaja de dar cuenta del proceso de ordenación de sus dos términos, es decir, la de ordenar al mundo y dar órdenes, evidenciando la normatividad intrínseca que mencionaba eh, hace un rato. Pasemos entonces al segundo punto, un poco más aterrizado respecto a las historias naturales del periodo de estudio y, por supuesto, su contexto de producción. Como decía en un comienzo, el contexto intelectual de estas obras se caracteriza por una indeterminación epistemológica respecto al orden del conocimiento durante los siglos XVI y XVII. Me interesa prestar atención a un conjunto de obras que se producen en Nueva España y que coinciden con lo que el consenso historiográfico ha tendido a denominar la consolidación del dominio hispano, más o menos desde la década de 1560 hacia las primeras décadas del siglo XVII. A diferencia de las heterogéneas descripciones naturalistas inscritas en las crónicas, en las relaciones y en otros registros desarrollados por agentes metropolitanos que participaron de la conquista, en este corpus que empieza a producirse desde este periodo, eh, uno puede identificar ciertos protocolos de producción del saber natural medianamente compartidos, vinculados con la tradición de lo que podemos entender o llamar como historias naturales, o la tradición de la historia natural. Dado que su formación disciplinaria era reciente, o sea, en el ámbito europeo se empieza a hablar de la disciplina de la historia natural más o menos en la década de 1570-80, dependiendo del contexto de los reinos específicos que se abocan al cultivo de esta disciplina.
Hay que entender que la historia natural no conformaba un campo del saber cerrado, sino más bien un lugar de enunciación donde coexistían distintos modelos escriturales para representar animales, plantas, seres inertes y todo tipo de seres vivos, incluyendo los humanos. Esto se debe a que durante el siglo XVI la propia historia se concebía como una herramienta epistémica. Arnold Seifert señaló que además del rol retórico de la historia del Renacimiento, que sirvió entre muchas cosas para perfeccionar ciertas técnicas de revisión de archivos, de documentos, la historia también sirvió como categoría cognitiva, cuyo cambio conceptual se produjo del paso de la escolástica al humanismo. Para la escolástica, la historia representaba un conocimiento incompleto y auxiliar de la filosofía, en la medida que describía, hablo cita, cómo son las cosas sin explicar por qué son así. Los humanistas, por el contrario, redescubrieron el sentido prearistotélico del griego antiguo, es decir, el uso de la historia como conocimiento general que no se limita a la res gestae, sino que además incluye a lo que estos actores entienden como naturales. De esa forma, la historia mantuvo una asociación con el campo semántico del conocimiento fáctico hasta bien entrado el siglo XVIII. Comprender la historia como una herramienta epistémica problematiza la tendencia a leer la historia natural renacentista como producto de una transición de la filología al empirismo y no como una expresión de la convivencia entre empirismo y erudición. De esa forma se hacen visibles prácticas culturales e intelectuales comunes entre las ciencias naturales y humanas en una época donde estas dos culturas se entrelazaban, y también es lo que explica que la historia ha sido cultivada por actores vinculados con la medicina, la filología, con la anticuaria, y que sean también responsables muchos de estos actores de la producción de estas obras en el ámbito de Nueva España. Ahora bien, este contexto intelectual, muy bien estudiado para el ámbito europeo, se problematiza cuando pensamos también en cuáles son las implicancias de la escritura, un tipo de escritura particular en el ámbito americano, entre otras cosas porque estas huellas documentales van de la mano con el despliegue del dominio colonial en América y em, con el rol o el dispositivo que puede, con la dimensión de dispositivo que empieza a tener la escritura a lo largo del siglo XVI. A mí me resulta sugerente la lectura de Michel de Certeau respecto a cómo la expansión europea pone en juego un nuevo funcionamiento occidental de la escritura, que, dicho en palabras muy sencillas, supone agenciar en el espacio del otro, eh, que resulta objeto de la representación. Es decir, la escritura se vuelve estratégica, puesto que se propone cambiar, ¿no?, el objeto de la representación. Para Michel de Certeau, este sería un indicio de la modernidad, que matiza las epistemes propuestas por Michel Foucault en Las palabras y las cosas. No olvidemos, en este texto bastante clásico, Foucault no tuvo problema en omitir la expansión europea de su arqueología de la ciencia humana, desarrollando una historia de los saberes como si la colonización europea nunca hubiera existido, imaginando el rol que cumplió la formación del eurocentrismo y el afán universalizante de la subjetividad europea en dicho proceso. En función de este debate, concentrémonos un poco en algunos hitos del contexto sociopolítico en el cual emergen estas obras y que son también relevantes para pensar la contingencia, ¿no? Estas obras emergen en el contexto de apertura a, por así decirlo, cierta apertura al estudio de la naturaleza del territorio que inicia con la reorganización imperial llevada a cabo por Felipe II en la década de 1560 y que decae, podríamos decir, de manera especulando, con el encubrimiento de algunos saberes en torno a las plantas alucinógenas, gracias al primer edicto de fe del Santo Oficio que prohíbe el uso de peyote en 1620. Como decía, existe cierto consenso historiográfico en denominar este periodo como el de consolidación del dominio colonial, cuya apertura se sitúa con las labores desarrolladas por los jueces visitadores enviados por Felipe II entre 1550 y 1566, responsables de aplicar y ratificar las reformas relativas al tributo y la encomienda. Este mandato de reorganización imperial, perdón, tomó mayor impulso también con el virrey Martín Enríquez de Almanza, podríamos, el homólogo a Toledo en territorio novohispano, quien fue responsable de sistematizar el trabajo indígena por medio del repartimiento, frenar la autonomía de las órdenes mendicantes, el poder de los encomenderos y profundizar las transformaciones territoriales. Durante su disposición se instala el Tribunal del Santo Oficio en 1572, llega la Orden de los Jesuitas ese mismo año y se desarrolla también la epidemia del cocolisli de 1576, cuyos efectos contribuyeron a profundizar el desmembramiento del tejido social de la población indígena. Junto a estos hitos vale la pena situar el Concilio Provincial Mexicano en 1585, por Pedro Moya, arzobispo de México y virrey provisional de Nueva España, el que buscó adecuar los decretos de los sínodos provinciales previos a las pautas del Concilio de Trento y ajustar la legislación previa a los cambios que experimentaban en este entonces la emergente sociedad colonial.
Un aspecto relevante de este proceso político es la búsqueda de un freno a la movilidad social y la búsqueda de una jerarquización efectiva, ¿no? De la sociedad eh, según las pautas del antiguo régimen. Tras la fallida conspiración de Martín Cortés en 1566, los herederos de los conquistadores vieron limitado su acceso a la administración virreinal gracias a la consolidación de la Real Audiencia, la figura de un virrey con mayores atribuciones de gobierno y una normativa relativamente más estricta sobre la adaptación al medio americano de los funcionarios de la corona. De forma simultánea, se reforzó la integración de los sobrevivientes de la élite indígena a los espacios de administración virreinal, contribuyendo a la consolidación del marco jurídico de Nueva España. Frente a ese panorama, la élite local siguió una política matrimonial endogámica y constituyó importantes mayorazgos para conservar la integridad de su patrimonio y sus posiciones. Hacia fines del siglo XVI, los criollos y sus prerrogativas protagonistas de las discusiones del Nuevo Mundo, ocupando el lugar que hasta ese entonces había tenido la relación de los indígenas con la corona. Con ese contexto en mente, pasemos entonces a revisar algunos fragmentos de este corpus, eh, sobre el cual me voy a concentrar en algunas cosas bastante puntuales en función al tiempo y que tienen relación con eh, la, la descripción aparente de la relación entre el clima y el tipo de habitantes que emergen en este territorio. Eh, de utilidad resultó para pensar la naturaleza de los habitantes en la doctrina, la teoría de los humores, es una doctrina que heredera el trabajo de Hipócrates en el siglo V, ¿sí? Antes de nuestra era y sistematizado por Galeno en el siglo II, la cual a grandes rasgos lo que permitía era una hermenéutica del cuerpo humano y del mundo natural. Se basaba en los cuatro humores cardinales, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra y su correspondencia con los cuatro elementos esenciales del cosmos: fuego, aire, tierra y agua. La sangre se consideraba caliente, la flema fría y húmeda, la bilis amarilla caliente y húmeda, y la bilis negra y fría y seca. Estas cualidades de la materia se aplicaban a todos los seres vivos, humanos y no humanos, cuyos equilibrios constituían, por una parte, el temperamento, es decir, sus estados interiores constitutivos, y la complexión, manifestaciones físicas exteriores particular de cada ser viviente. Un aspecto relevante que adelanta un poco la hipótesis de esta presentación es que la teoría de los humores y sus usos, en este contexto particular, intercala dos sentidos de lo que podríamos entender la naturaleza en el periodo. Una idea de naturaleza específica y una idea o discusión respecto a naturalezas locales. La naturaleza específica remite en el sentido del vocablo naturaleza como esencia de una cosa o identidad ontológica, y que corresponde con el significado más antiguo y primario del término griego physis, del latino natura, vinculados etimológicamente con la reproducción y el crecimiento. Las naturalezas locales, por su parte, se refieren a las combinaciones, perdón el anacronismo, específicas entre fauna, flora, clima y geología que dan forma a una especie de paisaje. Desde la antigüedad se ha considerado que las naturalezas locales estaban vinculadas con las costumbres de los habitantes de un lugar, articulando cierta correspondencia entre factores que hoy llamaríamos ambientales y ciertos rasgos que hoy llamaríamos psicológicos o culturales de los pueblos. Esta doctrina, que fue sistematizada por el texto hipocrático sobre los aires, aguas y lugares del siglo V antes de nuestra era, que aconsejaba a los médicos cómo tratar a los habitantes de distintos lugares y climas. Se asume, en esta al menos formulación, que el conocimiento de una localidad no se puede transferir automáticamente a otra a menos que compartan aspectos fundamentales. Esta idea presupone entonces la uniformidad en el tiempo de la naturaleza específica, es decir, la physis, y que su compleja combinación e influencia produce formas locales diferenciadas. En la referencia al mundo natural americano, hay indicios tempranos que sugieren la relevancia de la naturaleza local como un determinante en la naturaleza específica, de sus habitantes en particular. Sin embargo, estas no tienden a ser sistemáticas hasta mediados del siglo XVI, donde es posible empezar a identificar cierta insistencia en registrar la diferencia aparentemente natural de sus habitantes, cuyo vínculo con la naturaleza local variaría según el juicio de los agentes letrados abocados a describirlo. El primer ejemplo que quiero mostrar es el de Bernardino de Sahagún, que recupera la relación entre la naturaleza local y específica en su Historia General de las Cosas de Nueva España en 1577. Desarrollado en el clima del diálogo intercultural del Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, Sahagún llevó a cabo este proyecto enciclopédico sobre las cosas de Nueva España, cogiendo diversas dimensiones del mundo náhuatl colonial. En el prólogo del libro 2, Sahagún indica que la historia representa la organización final de la información que le proporcionaron durante años los sabios indígenas y que fueron traducidas
primero transcritas al náhuatl y después traducidas al español por los ayudantes que él mismo forjó en el colegio. El capítulo 27 del libro 10, referido al vocabulario que los nahuas tenían sobre las partes del cuerpo humano, Sahagún ocupó la columna destinada a la traducción al español del náhuatl por una relación del autor. En ella despliega su diagnóstico del estado de la cristianización en Nueva España. Él dice, la conquista espiritual implicó desbaratar las formas de organización y creencias locales y ponerlos en otra manera de policía que no tuviese ningún resabio de cosas de idolatría. Sin embargo, estos esfuerzos tropiezan con las borracheras atribuidas a los pueblos indígenas y la violencia desmedida ejercida contra ellos. Sahagún es pesimista al declarar lo siguiente: no me maravillo de las tachas y dilates de los naturales de esta tierra, porque los españoles que en ella habitan, y mucho más los que en ella nacen, cobran estas malas inclinaciones, y los que en ella nacen muy al propio de los indios, en el aspecto parecen españoles, y en las condiciones no lo son. Los que son naturales españoles, si no tienen mucho aviso a pocos años andados de su llegada a esta tierra, se hacen otros, a esto pienso que lo hace el clima o constelaciones de esta tierra. En la composición de Sahagún es importante tomar nota de la contigüidad entre condición y naturaleza en cuanto a naturalezas específicas. Siguiendo Covarrubias, naturaleza en el vocablo, es un vocablo en español que significa natura, pero en ocasiones también puede significar condición, en el sentido de, abrosita, fulano es de naturaleza fuerte, o también, abrosita, casta, patria o nación. Dado que tanto indios como españoles se ven afectados por el clima, Sahagún explica la decadencia moral de los españoles como una alteración de sus inclinaciones, lo que transformaría su naturaleza específica hasta el punto de conformar una alteridad similar a la de los naturales de esta tierra y sus malas inclinaciones. Francisco Hernández profundizó en la comprensión de la naturaleza local de Nueva España en parte de los manuscritos que produce tras su expedición de Nueva España. Francisco Hernández fue formado en la Universidad de Alcalá de Henares y fue médico de cámara de Felipe II y recorre el territorio, como decía en un comienzo, entre 1570 y 1577. Hernández clasifica el clima de la Ciudad de México como frío y caliente, aunque un poco húmedo debido al lago. Él menciona que aunque el suelo es fértil y en él todo brillan y abundan todas las cosas, esta cualidad positiva se contrasta con la naturaleza de su gente. Destaca la distinción en cuanto, cito, a las inteligencias superiores de los españoles, que se contrapone a la de los indios, en su mayoría, cabrosita, débiles, tímidos, mendaces. Viven día a día, son perezosos, dados al vino y a la ebriedad, y solo en parte piadosos. No obstante, él menciona, son de naturaleza flemática y de paciencia insigne, lo que hace que aprendan artes aún sumamente difíciles y no intentadas por los nuestros, y que sin ayuda de maestros imiten preciosa y exquisitamente cualquier obra. Pero ni las plantas echan profundas raíces, ni cualquiera es de ánimo constante y fuerte. Y los hombres que nacen en estos días y que a su vez empiezan a ocupar estas regiones, ya sea que deriven su nacimiento únicamente de españoles, o ya sea que nazcan de progenitores de diversas naciones, ojalá que obedientes al cielo no degeneren hasta adoptar la costumbre de los indios. Hernández emplea características de la naturaleza flemática para justificar la habilidad de los indios en las artes manuales. Sin embargo, no vacila en componer una naturaleza específica inferior a la de los españoles u otras naciones, apelando al efecto de la naturaleza local que impide que otros seres vivos, como las plantas, echen raíces profundas. Al igual que Sahagún, el temor es a la degeneración de los españoles que habitan el territorio. Es la naturaleza la que determina su condición de débiles, perezosos y ebrios, pese a la admiración por la diversidad de plantas y animales y minerales, y que, a Rosita, varían con brevísimos intervalos de terreno, al igual que la diversidad de costumbres y ritos de los hombres, que según Hernández, apenas pudiera seguirlo la inteligencia humana, y que solo puede ser comprendida por los presentes por la experiencia misma. También desde la experiencia en terreno, Juan de Cárdenas se pronunció de manera categórica sobre la naturaleza americana en sus problemas y secretos maravillosos de Indias, impreso por Pedro Bani en 1591. Cárdenas corresponde a la primera generación de médicos que se forma en la Real Universidad de México y que ejerció en su práctica, diríamos, profesional en el Hospital de San Miguel de Guadalajara, Nueva Galicia. A lo largo de su obra, Cárdenas se centra en la supuesta identidad negativa de la naturaleza local de América. Un signo evidente, según su juicio, es la defectuosa propiedad de los árboles que arrojan sus raíces sobre la tierra, producto de la falta de frío en invierno, lo que provoca que sus ramas broten débiles y que sus frutos carezcan de aquel perfecto sabor y virtud que las de España tienen, pues vemos que a los árboles les falta fuerza y vigor para producir las menciones. Dentro de estas condiciones adversas, Cárdenas exime a los criollos, señalando que poseen un agudo, trascendido y delicado ingenio, a diferencia de los españoles recién llegados a Indias. El motivo, menciona, es su complexión sanguínea y colérica, sanguínea por la influencia de la naturaleza local, es decir, su calor y humedad, pero también por la complexión colérica que heredan de la nación española.
Clases de naturaleza específica son todos en general, dice, blancos y colorados, como no tengan mezcla de la tierra, son asimismo francos, liberales, regocijados, animosos, afables, bien acondicionados y alegres, que son las propias costumbres y cualidades que siguen la sanguínea y colérica complexión. Diferente es el caso de los indios, que al igual que Hernández, Cárdenas los considera de naturaleza flemática, ya que, según su juicio, encanecen de viejos, no se vuelven calvos ni les crece barba. Cárdenas aclara que esto se debe a la flema natural que les propia en sustancia y compostura de sus miembros, en distinción de la flema accidental engendrada por habitar en regiones húmedas como las Indias. La diferencia entre lo natural y accidental remite a la metafísica de Aristóteles y fue usada de manera conveniente por Cárdenas. Esta distinción aristotélica establece que lo natural, en este caso, refiere al comportamiento predecible de objetos y organismos, mientras que lo accidental se refiere a las propiedades pasajeras de las formas. Esta noción de innatismo, atribuida a la naturaleza específica de los indios, se vincula con las inclinaciones morales que Cárdenas retrata en otro segmento de su obra, dedicado al diagnóstico clínico del mal de uvas, cuya propiedad, señala, se conserva en, abro cita, sujetos sucios y llenos de inmundicia, por lo cual respecto vemos de ordinario hallarse y comenzar este mal por negros, indios, mulos y gente que tiene mezcla de la tierra. Porque todos estos, por la mayor parte, vienen con poca limpieza y recato, y por la misma razón veremos que siempre el dicho mal comienza por las partes más sucias e inmundas del cuerpo humano, y siempre se viene a pegar de unos a otros por la mayor parte por vías de torpes, sucios e inmundos actos. Resulta complejo en este caso distinguir los límites entre el ámbito natural o social dentro del discurso político de Cárdenas, en torno a la continuidad entre la naturaleza específica de los indios y la limpieza y el orden moral que proyecta en la emergente sociedad colonial. En palabras de Mary Douglas, la sociedad puede ser comprendida como el producto secundario de una sistemática ordenación y clasificación de la materia, en la medida que el orden implica el rechazo a elementos inapropiados. En ese sentido, Cárdenas compone un discurso naturalista para fijar la falta de limpieza y recato como un aspecto esencial de la vida de los indios, mulatos y gente que tiene mezcla de la tierra, es decir, como un mecanismo de jerarquización política. De allí que la naturaleza local sea un auxiliar a esta construcción de alteridad, cuya complexión caliente y húmeda engendra, según sus términos, corrupción, putrefacción e inmundicia. Muy bien de tiempo, perdón. Genial. La particularidad de los españoles nacidos en América, para sortear la naturaleza negativa de las Indias, también ocupa un lugar significativo en el repertorio de los tiempos e Historia Natural de Nueva España de Enrico Martínez, publicada en 1606. Nacido en Hamburgo, Martínez se trasladó a Nueva España desde la península ibérica en 1589 para oficiar como cosmógrafo del rey. Él poseía estudios en matemática, colaboró de manera estrecha con las autoridades locales en las zonas relativas al desagüe del lago, y además de ejercer como intérprete de la Inquisición y tipógrafo, de modo que fue responsable de la impresión de su misma obra. En medio de pronósticos astronómicos, referencia a la historia de la humanidad, la cosmografía y la materia vegetal del territorio, Martínez insiste en la complexión flemática de los indios como un marcador natural para jerarquizarlos en relación con otros habitantes del territorio, como son los criollos o los españoles recién llegados de Europa. En la medida que sobre el reino predomina la influencia de Venus, menciona, con cierta participación del Sol, la naturaleza local de Nueva España se ve influenciada por la flema templada y, en un segundo nivel, la cólera. Desde esas coordenadas, Martínez sostiene que los naturales son, abrosita, de complexión flemática sanguíneos, predominando en ellos la flema, y esto se halla también por experiencia conformar con sus acciones y costumbres ordinarias, pues estos suelen seguir a la complexión. Ayuda esto también ser el suelo de esta tierra muy húmeda, y siempre participamos de la calidad de la tierra en que vivimos. Tierrosita. En este argumento circular, Martínez actualiza las ideas previas sobre eh, que articulan en una lógica de continuidad la calidad de la tierra y la naturaleza específica de los indios en relación con sus costumbres, sin ahondar específicamente en ellas. Asimismo, es significativo que Martínez libere de esta influencia negativa del clima tanto a los criollos como a los españoles recién llegados de América. A diferencia de Cárdenas, Martínez no hay una preferencia por los criollos en desmedro de lo que él denomina gachupines, sino el reconocimiento de una naturaleza específica superior, compartida, pero con ciertos matices diferenciados. Así los españoles que nacen en el territorio enfrentan la influencia del humor flemático y sanguíneo, casi accidentalmente menciona, debido a que su humor colérico, que heredan por generación, admite y recibe al sanguíneo por semejanza y se resiste al flemático por ser contrario y repugnante. Por su parte, los españoles recién llegados refuerzan sus ingenios gracias a la naturaleza local, el clima, la calidad de los nuevos alimentos, la abundancia y la fertilidad del reino.
No obstante, como el mismo Martínez señala, si la naturaleza local de Nueva España aviva los ingenios, los naturales, es decir, los indios, deberían estar aventajados. Sin embargo, el cosmógrafo contradice su argumento invocando el ambiguo recurso de la experiencia para recordarnos que los indios son, abro cita, en habilidad muy inferiores a los españoles, de donde se recoge no tener en este reino la propiedad que se le atribuye. Para justificar esta jerarquía, Martínez menciona que las causas universales varían según la calidad de la materia. De esta manera, los efectos del reino son diferentes en la complexión de morenos, indios y españoles, según, abro cita, su temperamento, disposición del cerebro y órganos corporales, es decir, según la naturaleza propia. De hecho, esta diversidad de ingenios se halla en las referidas naciones, que se halla en las referidas naciones, perdón, se complejiza en aquellos que son miembros de una misma nación. Abro cita extensa, está acá presente en la diapositiva. Si comparamos los morenos que en esta tierra se crían y habitan a los de España de Guinea, conoceremos exceder estos a aquellos notablemente en el talento y habilidad. Y lo mismo ocurre en los indios, pues se sabe que los que habían en las islas de Cuba y Dominica, y los que hay en la Florida, y en toda la tierra que atraviesa por aquella altura hasta el Mar del Sur, es casi toda gente bárbara, bestial y desnuda, lo cual no se puede decir de los indios de esta Nueva España, pues aún antes que los españoles viniesen a ella, vivían políticamente y usaban de cuenta y medida y de caracteres con que señalaba los tiempos y figuraban las cosas entre ellas sucedidos, con tal orden y concierto que les servían de historias, pues por medio de ellos sabían lo acaecido en muchos siglos pasados, de donde se recoge que pues la gente que en este reino había accedido en habilidad a lo de su misma nación, que habita en otras partes, que deben ser las propiedades de la acomodadas a producir buenos ingenios. Si la causa universal es la influencia de la naturaleza local sobre la naturaleza específica de sus habitantes, Martínez, utiliza el discurso naturalista para justificar jerarquías sociopolíticas entre la nación de españoles e indios. Pese a que sitúa estos matices respecto a la localización de la naturaleza de las naciones del mundo, el devenir de sus complexiones se entronca con el orden social proyectado como orden natural. Su criterio, al igual que Cárdenas, son los elementos que se aproximan a la civilidad europea, como la vestimenta y la vida urbana. De allí que sostuviera que los indios de Nueva España gozaban de mayor ingenio que los indios supuestamente bárbaros de las islas de Cuba y Dominica, sin que esta diferencia les permita aproximarse a la naturaleza de la nación española, ya sea en su calidad de criollos o de recién llegados. Como contraparte, y para ir cerrando la presentación, el médico Diego Cisneros, en su impreso Sitio, Naturaleza y Propiedad de la Ciudad de México, editado por el bachiller Joan Blanco de Alcázar en 1618, señala que los indios son de naturaleza melancólica. Formado en Alcalá de Henares, Cisneros llegó a Nueva España en 1612 junto al virrey Diego Fernández de Córdoba, obteniendo en 1617 la incorporación a la Real y Pontificia Universidad de México. En sintonía con Martínez, Cisneros despliega su comprensión naturalista del territorio desde la tradición hipocrática con el propósito de sistematizar la comprensión geográfica desde la astrología. A diferencia de Hernández, Cárdenas y Martínez, Cisneros clasifica la complexión de los indios de melancólicos y reconoce la dificultad de examinar las complexiones de los hombres en particular. Criticando la interpretación de Enrico Martínez sobre la influencia de los planetas que gobiernan a Nueva España, Cisneros señala: no flemáticos, sino melancólicos habían de ser los indios, y más viendo la facilidad con que aprenden las artes y oficios de cualquier calidad con tan gran perfección, cosas repugnantes a los flemáticos de Aristóteles, que para ninguna cosa eran buenos, flojos, perezosos e ignorantes. Todo lo cual es repugnante a los indios, que son ligeros, curiosos, el color tostado, tirante, apardisco, hábiles y de ingenio como se ha visto, y se ve en las artes que ejercitan, para las cuales es necesario ingenio y memoria. Añade más adelante que también son sanguíneos y no coléricos, como expresó Martínez, producto de la templanza de la región en que habitan. A diferencia de los fragmentos previos, Cisneros sitúa en el centro de su composición la estrecha relación entre ingenio y color según la tradición de saber hipocrático. En la medida que los indios son hábiles de ingenio, reconoce que son de color tostado y por lo tanto no flojos ni ignorantes, como se infiere de las cualidades físicas de los sujetos flemáticos. Esta lógica indiciaria se halla presente en otras obras médicas, como la de Juan de Barrio, que señala que los de complexión melancólica son de color berenjenados o amulatados, a diferencia de los flemáticos, cuyo color tienden a ser blancos con junta de verde, de modo que hacen plomo, menciona. Este contrapunto dentro del léxico hipocrático para componer la naturaleza de los indios de Nueva España no significó, bajo ningún motivo, un golpe a la jerarquización social que buscaron justificar los registros previos. Cisneros también enfatizó la naturaleza específica por sobre la naturaleza local al clasificar la complexión de los criollos. Sin apelar al desmedro moral de Cárdenas,
Cisneros también clasifica a los criollos de complexión colérica y compone una naturaleza específica aventajada por las templanzas de la región, la que les permite, según él, ser hombres dóciles, agudos de ingenio, estudiosos y prudentes. Sin embargo, el médico es cauteloso al no extender estas cualidades al resto de los españoles que llegan a América. A diferencia de Martínez, Cisneros señala que los españoles y castellanos varían en su complexión, ya que sus diferentes edades y el impacto de los alimentos americanos hacen tan varias y tanta la diferencia de naturaleza de los hombres. Como hemos visto, el modo en que el cuerpo busca componer la naturaleza de los habitantes de Nueva España por medio del esquema moral presenta varios matices. Esto se debe a que el tipo de relación que establece el corpus respecto a la naturaleza específica de los indios, criollos o españoles y el grado de influencia en la naturaleza local del territorio americano varía de caso en caso. Mientras que para Sahagún y Hernández la naturaleza local significa un riesgo para la degeneración de los criollos, en Cárdenas, Martínez y Cisneros no hay duda en señalar que la naturaleza de Nueva España aviva sus ingenios gracias a su complexión colérica. Tampoco es compartido un modo en que las inclinaciones de los indios se vinculan con su complexión flemática o melancólica. Hernández es ambivalente ya que tilda de débiles y perezosos a los indios, pese al ingenio y paciencia con que aprende las artes difíciles. Cárdenas, por su parte, ve en los indios la putrefacción y corrupción que produce las Indias. Finalmente, Martínez y Cisneros destaca la diversidad natural de las naciones que habitan el territorio y valoran positivamente el ingenio de los indios, pese a ser inferiores a la de los españoles. Sea cual sea el matiz, estas estrategias discursivas comparten el hecho de inferiorizar a los indios respecto a otros habitantes como son los criollos y los españoles recién llegados de Europa. La estrategia compartida es atribuirle identidades distintas, comprendidas como diferencias naturales. Acá no es relevante discutir la pertinencia de los rasgos de realidad o imaginación que presentan los registros, sino comprender el uso político del que son objeto. Desde el diagnóstico crítico, la evangelización esbozada por Sahagún, hasta la defensa de la superioridad de los criollos por parte de Cisneros, la descripción de la naturaleza del territorio y sus habitantes dialoga con las dificultades de consolidar una comprensión natural del dominio colonial. De allí que se componga una naturaleza local en diálogo con identidades coloniales, en este caso, la diferencia jerárquica entre indios, criollos y españoles, con el propósito de frenar la movilidad social. La disparidad del corpus sobre el modo en que interactúan las naturalezas locales sobre la naturaleza específica de los habitantes de Nueva España da luces sobre el rol estratégico de este tipo de escritura, cuyo lugar propio, para el caso americano, es el de la creación de este nuevo mundo. Pero no olvidemos, fue también el sitio donde la escritura transforma la tradición recibida, la del mundo ibérico, la tradición de la cristiandad occidental, así como el influjo de los fenómenos exteriores en un orden nuevo, es decir, es colonial. Así, las historias naturales que se producen en Nueva España entre el último tercio del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII no dan cuenta de una naturaleza preexistente, sino de un lugar retórico profundamente político a través del cual se clasifican y jerarquizan los seres que habitan el continente. Su dimensión normativa es empleada para jerarquizar el cuerpo y la condición moral de los indios según el grado de civilidad, basado en las normativas europeas, en lugar de reflejar su posible identidad. De ahí que la naturaleza referida por los autores analizados superponga constantemente lo que los indios debían ser, según las expectativas del saber natural europeo, en desmero de cómo podrían eventualmente ser realmente. Muchas gracias. Gracias, Julio, por tu muy interesante presentación. Ahora vamos a dar un espacio para conversar, para quien tenga alguna pregunta, algún comentario. Así podemos exponer acá y conversar un poco con el autor. Así que dejo abierta la palabra por si alguien quiere comentar algo al respecto. Yo para comenzar, Julio, tengo algunas preguntas respecto de tu investigación. Una de índole más teórica y otra de índole, digamos, perdón, una de índole más metodológica y la otra que tiene que ver propiamente con tu tema. Ujú. Eh, lo primero es cómo conjugaste la idea de los conceptos que sostiene Koselleck, ¿cierto? Que tú estás utilizando en parte de tu investigación, considerando sobre todo que es un enfoque pensado no para la primera modernidad, ¿cierto? Mm, Eh, mm, y lo segundo, que quizá no sé si tú lo estás abordando digamos, en lo que comprende toda la amplitud de tu investigación, pero quizás si puedes comentar algún aspecto de cómo recepcionaron las autoridades no hispanas digamos, la corona.
estos saberes, si tenían interés por estos saberes, por estas utilizaciones del concepto de naturaleza, ¿cierto? Eso básicamente. Eh, Vamos respondiendo pregunta por pregunta, ¿te parece? Y si van apareciendo ¿Ya? más, Sí, podemos seguir conversando. súper, súper. Sí, muy buena la primera pregunta. No sé cómo responderla, podría ser, me resultó útil. Eh, Me resultó útil porque cuando empecé a armar este proyecto, que partió al principio como, al menos en el manuscrito yo siempre lo manifestaba como el estudio de, entre paréntesis, noción de naturaleza, ¿no? Para dar a entender, al menos por la escritura, de que hay algo que no está fijo y que se va articulando en el periodo, y que también tuvo que ver con reemplazar hasta ese entonces la tesis de Gorman que yo había manejado en mi tesis de magíster, que tiene que ver con la invención de América, ¿no? Y acá me voy a dar una vuelta un poquito teórica, y que abandoné y que he ido abandonando por ciertas también premisas teóricas que están detrás de esa propuesta, eh, que básicamente Gorman discutió la idea de descubrimiento, y por eso es una obra muy importante que se publica en los años 50 y que plantea que América es producto de una invención y que tiene que ver también con un debate mucho más amplio en el cual creo que participa un poquito la tesis, que es la historia de América como nuevo mundo. Y eso supone un montón de discusiones relativas, por ejemplo, al traslado de los conocimientos europeos a América, eh, entendidos también como en una tradición bastante extensa. Significa también entender de qué manera el territorio transforma esta tradición, de qué manera, por ejemplo, en esta historia del Nuevo Mundo sobreviven o no los mundos indígenas, y de qué manera también dentro de ese debate la idea de mundo empezó a verse un poco minada producto de la antropología. Al final de cuentas, Gorman fue muy revolucionario, pero defendió un poquito esta idea tajante de cierta occidentalización un poco plana, donde pareciera que no se van minando también las realidades del mundo americano. Eso por una parte. Em, entonces, claro, las herramientas de COSELEC me resultaron útiles porque también me hicieron eco, no lo alcancé a mencionar, pero lo tenía en otro manuscrito, que esa misma reflexión de pensar los conceptos como índice de factor, eh, que a veces pueden haber conceptos que no dan cuenta de las transformaciones sociales, como si pueden haber conceptos que adelantan o movilizan transformaciones sociales, también están presentes en el último Thompson, que fue un Thompson que me interesó mucho en su minuto, vinculado con los estudios culturales, particularmente en un texto que yo recomiendo mucho que se llama Historia y Antropología, creo. Sí, Historia y Antropología. No me acuerdo en qué texto está ni cómo es la traducción, pero Thompson llega a unas conclusiones bastante similares y yo creo que valdría la pena ver si hubo un posible diálogo, ¿no? Él se pregunta de qué manera los análisis culturales pueden ser analizados en contexto, teniendo presente, él aún como buen marxista, la relación con la estructura, ¿no? Si mal no recuerdo, él dice, eh, nuevas nociones pueden estar movilizadas por vieja estructura y, y movilizar la permanencia de ciertas lógicas sociales o viceversa, ¿no? Nuevas estructuras pueden estar siendo movilizadas por el uso de nuevas significaciones. Entonces, la problematización de Koselleck me resultó bastante prudente en términos más teóricos, más que nada, ¿no? O una justificación que dentro de la historiografía eh, permitiera pensar o poner en un primer lugar el uso de los conceptos y que evidentemente obliga a mi tesis, que como bien mencionaba, no es de historia conceptual, así prestar mucha atención a una dimensión lingüística o del léxico, ¿no? Porque es algo que obviamente he ido avanzando de a poco, esto espero que sea como un subcapítulo, quizás la parte final, pero es interesante también ver eh, cómo las concepciones sobre la naturaleza van apareciendo por una parte dentro de la contingencia y del tipo de apelación a la tradición europea que está haciendo cada uno de estos autores, ¿no? Porque hay algunos que leen o citan más a Aristóteles, y eso supone como cierta comprensión sobre lo existente, otros son más derechamente estrictos, por así decirlo, con la tradición médica. Entonces yo creo que eso es algo importante que estoy haciendo de a poco y que valdría la pena como especificar un poquito más. Eh, y creo que respecto a la pregunta sobre el tiempo en el cual fueron pensadas estas teorías, yo creo que es un tema de debate, ¿no? Como que uno podría pensar cómo ciertos teóricos de la historia, historiadores que postulan matrices teóricas que están pensadas en cierto periodo, eh, pueden o no pueden ser aplicadas en otros periodos, ¿no?
sea, así como Koselleck pensó, claro, como en el paso de la modernidad, que sería como la modernidad, eh, por así decirlo, en curso fuerte, o la segunda modernidad, o la modernidad efectiva, como le queramos llamar, de qué manera puede ser entendida con la otra modernidad. Y yo creo que hay un cruce interesante que valdría la pena escribir un texto teórico del cual no tengo tiempo de escribir y que tiene que ver con volver a esa lata y a esa pregunta un poco obsesa sobre cuándo comienza el origen de la modernidad. Y a mí me ha resultado un poquito útil las discusiones que vienen un poco más de los teólogos, ¿no? Y de los curas, prácticamente. Eh, y que le acusan a Foucault, al Foucault de las palabras y las cosas, de olvidar las raíces teológicas de la modernidad. Y la ruptura, en teoría, que habilita las raíces de la modernidad desde la teología es la ruptura de la ontología cristiana medieval, que supone, entre otras cosas, la desvinculación entre las palabras y las cosas y cierta flexibilidad en un concepto. Es decir, lo natural deja de ser natural y aparece naturaleza, lo humano deja de ser lo humano y aparecen los diferentes humanos, y desde esa comprensión se mueven un poquito las cronologías, y si uno le crea un poco el foco de las palabras y las cosas, la era de la semejanza habría que correrla quizá al siglo XIII, y para el siglo XVI ver quizá un poco transformaciones epistemológicas en bastante movimiento, ¿no? Que yo creo que tienen un poco que ver con las cosas que van a pasar después, ¿no? Y se adelantan. Y ahí yo creo que hay un desafío también conceptual respecto a cómo llamarle este tipo de obra y los cambios intelectuales que suponen, ¿no? Y hay todo un tipo de debate respecto, por ejemplo, si en el siglo XVI es prudente o no hablar de etnografía, protoetnografía, hablar de racismo o de protorracismo o de no racismo, o derechamente hablar o no de modernidad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Sé que lo que acabo de decir es muy abstracto, pero son cosas que dan más para pensar que para darlo como un callejón cerrado. Y también se me viene a la cabeza, no sé, el último libro, al menos el que yo leí ay, el de Cronos, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre. Artaud. Sí, de François Artaud. Sí, el último de François Artaud que él se apropia, ¿no? De la discusión conceptual, y es una historia, por así decirlo, de la larguísima duración, desde el mundo clásico hasta, no sé, tiempos contemporáneos, para sugerir que vivimos en un nuevo régimen de historicidad vinculado con el antropoceno, ¿no? Eh, entonces yo creo que por ahí iría el asunto, y claro, hay cosas que yo creo que hay que resolver. Yo lamentablemente me perdí la sesión anterior del profesor Antini, que me hubiera interesado mucho también entender el debate, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre historia conceptual e historia social, o con la relación entre, podríamos decir, la materialidad propia de la experiencia social y su manifestación lingüística, y cómo eso también puede ser aplicado hoy en día a un debate contemporáneo en la filosofía que tiene que ver con el realismo especulativo, que ha venido un poco a frenar una cosa que, bueno, se está diciendo desde mucho antes, ¿no? Que es como poner un poco de paño frío a, a las tesis más radicales de la filosofía postestructuralista respecto de que todo es discursivo, todo es construcción social, etcétera, 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 y de qué manera uno puede, por así decirlo, conciliar la representación con la inmanencia de la existencia, etcétera, etcétera. Dejando de lado ese ámbito más teórico y más especulativo, eh, respecto a la pregunta de la más metodológica, sí, yo lo primero que tendría que decir es que metodológicamente, algo que no mencioné, mi tesis sí sigue un poco más la línea de la historia de las ciencias contemporáneas, ¿no? De la historia de la construcción de saberes, y eso supone, en términos muy prácticos, reconstruir la red de actores, aplanar un poquito la jerarquía de los conocimientos. A mí me interesa también saber quiénes fueron, en la medida de lo posible, los impresores, eh, dónde se movió cada uno de estos personajes, porque hay cosas bastante relevantes que no alcancé a mencionar, ¿no? Que de primera es una ilusión hablar de una naturaleza en Nueva España, entre otras cosas porque la realidad ecológica del territorio es inmensa. Entonces, ninguno de los actores que se movilizan en el territorio es capaz, ni va a ser capaz de representar esa inmensidad de seres que lo componen, de modo que habría que partir reconociendo que toda producción de conocimiento es fragmentaria. Aquí lo interesante sería analizar cómo los fragmentos, es decir, los territorios por donde se movieron, fueron determinantes o no en la articulación de sus representaciones, y hasta qué punto, como tú bien me preguntabas, tuvieron recepción en las autoridades. Yo me estoy concentrando principalmente en actores que poseen una estadía prolongada en el territorio, y que algunos vuelven al ámbito metropolitano, pero no hay que olvidar que la Corona tiene su propio proyecto, por así decirlo, de producción de conocimiento del territorio, ¿no? Y eso va por la mano de la Casa de la Contratación, de la expedición de Francisco Hernández, y que son también los responsables, por ejemplo, de censurar muchos de los manuscritos que también se producen en el periodo, y cuyo devenir después eh,
fue recuperado por otras disciplinas y que a veces leer en conjunto enriquece un poco más el asunto y que hace y que permite reconocer que al final de cuentas estas obras, aparte de haber sido escritas como por personas, por un mundo bastante minoritario, es decir, hombres letrados, vinculados con el espacio, por así decirlo, de la élite, es bastante menor, ¿no? Como realmente quizá uno podría imaginar que ese experimento representa lo que podemos entender como mundo natural, seres naturales, etcétera. Entonces, por ahora es algo que yo no podría responderte. Yo espero encontrar más pistas, decir, por ejemplo, claro, hasta qué punto la idea de este naturalista, por llamarlo de alguna manera, sí influenció las decisiones del virrey de turno, etcétera, etcétera, pero espero avanzar hacia allá dentro de lo posible y si es que no, bueno, seguir especulando, porque lamentablemente, mientras más para atrás, menos pistas tenemos y no hay mucho documento que permita enriquecer la reconstrucción de esta biografía. Eso podría decir por ahora. Gracias, gracias, Julio. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo una consulta. Muchas gracias, Julio, por tu presentación en completa. Gracias. Eh, Tengo dos preguntas metodológicas, podría decirse bien precisas. Una es cómo tú analizas el cambio conceptual de este concepto de naturaleza. Eh, ¿qué, qué herramientas desarrollas para analizar o solamente identificas distintos semánticas en este corpus testimonial que presentaste? Y la otra es si tú consideraste una categoría que desarrolla Koselleck para hacer la historia conceptual, que es la temporalización. Mm, Básicamente, cómo un concepto enlaza el pasado y proyecta un futuro, experiencia, expectativa. Em, si es de esta temporalización, ¿qué, de qué se agarran estos escritores del pasado indígena, pero también cómo se proyecta hacia el siglo XVII o incluso podría decirse XVIII? mm, mm. Sí, sí, gracias Gabriel por la pregunta. Es una muy buena pregunta porque me obliga a pensar lo que estoy haciendo en mi trabajo diario de avance de tesis. Y por ahora sí, estoy en una etapa bastante, ¿cómo decirlo?, primaria del análisis, porque me he visto enfrentado como a hacer muy básicamente una tabla y ver cómo aparece, por ejemplo, mencionado la categoría o el concepto. Con qué otros conceptos se vinculan, ¿no? Así es como en naturaleza con complexión, naturaleza con condición, y lo que yo adelanto un poco en esta presentación es que se superponen constantemente la idea de como esta conceptualización de una naturaleza propia de algo con una naturaleza del entorno, podríamos llamar, ¿no? Respecto a la temporalización de esos usos, eh, te podría responder especulando, ¿no? Y es que creo yo que América, producto del contexto del englobamiento del mundo que se da en ese periodo, eh, por la presencia de actores europeos en todas partes del orbe, con distintos grados de éxito, por supuesto, eh, sí transformaría lo que podríamos identificar como el régimen de historicidad del siglo XVI o de la primera modernidad, ¿no? Porque es interesante ver que en esta misma historia natural es producto de esta todavía no separación entre la historia propiamente tal y la historia del mundo natural, como le queramos llamar, si entra la especulación sobre, por ejemplo, de dónde vienen esta gente, hace cuándo están. Entonces se generan muchas, como lo decía Artaud, como cronosofías, ¿no? Y muchos intentos por situar en qué momento de la Biblia metemos los indígenas, en qué momento metemos a estos seres, ¿no? Y eso también genera como cierta flexibilidad. Hay una autora que me gusta mucho que habla, por ejemplo, de cómo las ideas de probabilidad, que es un término bastante matemático, serían producto también de estas transformaciones especulativas, o sea, de este encuentro con la alteridad eh, cultural. Eh, pero de primera, según yo recuerdo por mis apuntes de cómo plantea Koselleck la temporalización, claro, pues esa forma de temporalización, que es también como teórica metodológica, también es producto de su lectura historiográfica, o sea, de su lectura del periodo que trabaja. Yo creo que para no decir que la modernidad opera o funciona de la misma manera siempre, habría que reservar efectivamente su hipótesis de que sí hay un periodo donde se condensan transformaciones que temporalizan los conceptos. No sé si naturaleza sería particularmente un concepto que temporaliza, pero sí que jerarquiza.
Entonces yo lo veo más como contingente. Que también un poco, el llamado a la contingencia yo creo yo que es como un poco el límite metodológico, la historia de la construcción de saberes tal cual como la estoy practicando también producto del programa en el cual participo, porque mi profesor, mis profesores están un poco vinculados con ese ámbito, ¿no? Donde la naturaleza aparece al final de cuentas como el problema de fondo, pero que cruzan un poco preguntas más simples, como decir, no sé, eh, ¿cuáles son los interlocutores de estas obras? ¿Qué imágenes usaron? ¿A quiénes citan? ¿A quiénes no? ¿Cuánto se mueven? Yo creo que junto con esto me atrevería a decir que más que temporal, también especulando, pensando en otros trabajos que he leído, lo más interesante, al menos del siglo XVI, a lo largo del XVI, es que se geografía, no sé cómo llamarlo, estoy inventando, pero hay una cierta manía por localizar, ¿no? Las categorías. Entonces, si hay algún tipo de transformación, tiene que ver con producto también del englobamiento, o sea, de la presencia europea en todas partes del mundo, ya hay una, ¿cómo decirlo? Como una fiebre por ponerle nombre a todas las partes, ¿no? Y eso también genera una mezcla de apelativos, de categorías, de conceptos, de, por ejemplo, decirle la aparición de las dos Indias y la específica diferenciación entre la India oriental y la India occidental es también el producto de debate. Es interesante también ver cómo los actores llegan y confunden todo. Y no es un problema esa confusión, ¿no? O sea, lo interesante es verlo en perspectiva y ver cómo se van ahondando lo que posteriormente después se consolidan como las cuatro partes del mundo y que dan pie después al colonialismo avanzado, al imperialismo del siglo XIX y así un gran, etcétera, etcétera. Pero muchas gracias por la pregunta, me da para pensar muchas cosas. Todavía tenemos algunos minutos para alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no tenemos más intervenciones, nada. Quiero agradecer a Julio por su participación en el seminario. Para nosotros es muy grato tenerte aquí, bueno, por una parte por la relación de amistad que tenemos, pero eh, también por tu trabajo que nos parece muy interesante. Así que nada, muchas gracias Julio por tu presentación, muchas gracias a los asistentes y nos encontraremos próximamente para la tercera sesión del seminario. Muchas gracias a usted y bueno, nuevamente felicidades por el seminario. Así que bacán que haya tomado forma y también algo que olvidé mencionar, esas felicitaciones que se agradece que sea también interescolar o interinstitucional, que esto no esté como en manos de solo una institución, que todos sabemos que a veces las universidades tienden a engolosinarse, ¿no? Así que agradezco mucho que esto sea una iniciativa de muchas universidades. Y bueno, que siga todo bien y muchas gracias también por sus comentarios, a los asistentes, a los amigos y amigas. Cuídense mucho. Súper.